cordial saludo, bienvenidos a Cátedra Abierta, su espacio semanal del canal Cosmovisión, en donde tocamos desde una perspectiva académica los temas más interesantes de la realidad económica, política y social. Desde el 4 de marzo del 2018 se gestó un sueño en términos de participación, derechos de acceso e información, en términos de todo lo que tiene que ver con la protección al medio ambiente. Ese sueño se concreta con la firma del acuerdo o el Tratado de Escazú, el cual desde el 20 de julio del año 2020 fue presentado al Congreso por el presidente Iván Duque y no fue sino ratificado hasta el 26 de julio del año 2022. Para entender un poco las implicaciones, los beneficios y toda la discusión que ha habido alrededor del acuerdo o tratado de Escazú, tenemos una invitada de lujo. Tenemos hoy a Erika Castro Buitrago. Ella es abogada, ella es especialista en gestión ambiental, ¿cierto? Es magíster, es doctora en lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y medio ambiente. Es la directora de la Red Nacional de Derechos de Acceso y es profesora en múltiples universidades. En este momento, si no estoy mal, es la coordinadora de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Medellín. Erika, bienvenida a Cátedra Abierta. Robert, muchas gracias por la invitación. Bueno, Erika, empecemos por lo más simple. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Bien, el Acuerdo de Escazú es un tratado, es decir, un acuerdo entre estados hecho por latinoamericanos y del Caribe para latinoamericanos y del Caribe. En especial en el año 2012, en una reunión muy importante mundial que se llamó Río +20, se reunieron varios estados con la idea de hacer posible una norma obligatoria para Latinoamérica y el Caribe sobre el llamado Principio 10. ¿Qué es el Principio 10? Hacia el año 1992 tuvimos una gran cumbre, que es la Cumbre de Río 92. En esa cumbre se definieron los aspectos más importantes de la gestión ambiental para alrededor de 127 estados. Y uno de esos principios, es decir, una de las declaraciones que esos estados hicieron en su momento fue la número 10, donde se dijo que la mejor manera de tratar los asuntos era a través de la participación, el acceso a la información y la justicia, donde todas y todos los interesados en los asuntos ambientales pudiéramos estar presentes. Entonces, en el 2012, que se va a llamar Río +20 porque son 20 años después de la primera declaración de Río, entonces tenemos la idea por varios estados de hacer realidad ese principio a través de unas reglas obligatorias para la región, que básicamente es Latinoamérica y el Caribe. Bueno, hay un debate muy grande alrededor de lo que ha girado en términos a Escazú, y es como lo decía en la introducción del programa, que el acuerdo es inicialmente presentado en el año 2020 y se ratifica es realmente en el año 2022. ¿Cuáles son realmente las causas que pueden llevar a pensar o pueden llevar incluso a especular por qué hubo tanta demora en el trámite de ratificación del acuerdo? Bueno, tenemos que remontarnos a cuando inicia la negociación del Acuerdo de Escazú. Si bien en el 2020 se hace una declaración en el 2012 se hace una declaración que es la declaración del Principio 10, donde los estados se comprometen a negociar el acuerdo, se llevan a cabo 9 reuniones o rondas de negociación, entre ellas algunas virtuales, a partir del 2014. En el año 2014 se crean las reglas de la negociación. Y en esas reglas de negociación, cada estado se comprometió a hacer procesos consultivos, procesos participativos al interior, con toda la comunidad, con todos los sectores económicos, llámese también incluso academia, organizaciones civiles, etcétera, para contarles que se iba a negociar y que se estaba negociando un acuerdo sobre los derechos de acceso, información, participación y justicia. Yo creo que ahí radica el asunto de por qué se ha demorado también en el Congreso, por lo menos incluso la presentación del proyecto de ley al Congreso. Resulta que el Estado colombiano en su momento no cumplió a cabalidad ese compromiso. Si desde el año 2014, 2015, en Colombia se hubiera dado un proceso amplio de participación, no habría tanta incertidumbre, desinformación sobre el contenido del acuerdo. Colombia entonces, digamos, el gobierno de la época, al incumplir ese compromiso internacional,
pues nos puso en la situación que estamos, y es donde todavía hay muchos sectores que reclaman todavía consultas, mayores espacios de participación, incluso para conocer el mismo acuerdo que se trata sobre la participación. Entonces creo que ese es un punto clave, ¿no? No haber hecho todo el proceso participativo al que se comprometió el gobierno. Luego creo que también hay una manipulación de la información, porque se le ha dado más alcance al acuerdo de lo que tiene. Tal vez eso puede ser producto, no sé, de no conocer también el contexto en el que se negocia el acuerdo, o tal vez el miedo, ¿no?, que hemos tenido en el país a hablar de derechos humanos y a hablar de participación. Y he entendido también como ese miedo a vincular los asuntos ambientales a los derechos, cuando de eso hablamos hace muchos años. Sin embargo, hacerlo tan explícito, creo que, y no comprendo mucho las razones, causa un poco de temor. Es supremamente interesante. Erika, entonces, en ese sentido, en el contexto de aprobación del acuerdo, son 24 países o 24 estados los que suscriben. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está funcionando, digamos, la aplicación? Porque tengo entendido que el acuerdo del tratado empieza a regir realmente desde el 22 de abril de este año. Sí, el tratado entra en vigor este año, a partir de abril, de acuerdo con las reglas que se aprobaron en marzo del 2018, cuando se suscribe el tratado por los 24 países. Hoy son 13 partes, es decir, 13 estados que han ratificado el acuerdo. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, primero hay que decir que el acuerdo rige con los mismos estándares para todos los estados que lo ratifican. Esos estándares fueron acordados en las 9 rondas de negociación y algunas rondas que se dieron también entre esas 9 que le llamamos las principales porque fueron presenciales. Tiene una fórmula muy interesante el acuerdo, que es que todo lo que se aprueba se hace en el marco de las legislaciones nacionales, bajo la soberanía de los estados sobre su ambiente, naturaleza, recursos naturales. Entonces, el contexto es que cada estado de estas 13, digamos, partes, al adherirse, ¿cierto?, y ratificar el acuerdo, pues tendrá que poner en armonía la legislación nacional, en tanto esa legislación tenga, digamos, alguna posibilidad, que la tienen muchos estados, incluso Colombia, ¿cierto?, de progresar y de fortalecer los derechos de acceso, aunque la fórmula era dentro del marco nacional de su legislación y de su soberanía. Perfecto. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y si ya seguimos, Erika, conversando alrededor del acuerdo de Escazú. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta conversando con Erika Castro Buitrago, directora de la Red Nacional de Derechos de Acceso, alrededor del Acuerdo de Escazú. Erika, aprovechemos tu presencia porque tú estuviste en las rondas o en las diferentes rondas de negociación que hubo alrededor del acuerdo desde el 2015, si no estoy mal. ¿Cuál es verdaderamente entonces el contenido que hay detrás del acuerdo? Porque tú nos hacías ahorita en el primer segmento una anotación muy particular, y es que se ha sobredimensionado, digámoslo así, por los medios o por la prensa, el real contenido, que es mucho menos de lo que realmente deberíamos o necesitamos en términos de esos derechos de acceso que trae consigo el Acuerdo de Escazú. Bien, el contenido del acuerdo son 4 pilares. Esos 4 pilares están enmarcados en un objeto central del acuerdo, que es fortalecer los derechos de acceso en la región de Latinoamérica y el Caribe. Esos 4 pilares vienen siendo los derechos de acceso más uno que le llamamos el cuarto, que es la legislación que deberíamos adoptar en toda la región alrededor de la protección de las defensoras y defensores del ambiente. Bien, entonces, en el marco de ese gran objeto de fortalecimiento, tenemos los estándares del derecho de acceso a la participación, a la información y a la justicia ambiental. Además del contenido, cuando yo digo estándares, estoy diciendo cuáles son las reglas, cuál es la posibilidad que tiene la ciudadanía de Latinoamérica y el Caribe para acceder a información concreta, relevante en asuntos ambientales. ¿Cuáles son las garantías para participar de manera eficaz
en materia ambiental en todas las decisiones que se relacionan. Estamos hablando de diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Actividades, obras, en cualquier sector productivo. Bien, y aparte de eso, estamos hablando de cuáles son también las garantías que tiene la ciudadanía latinoamericana y el Caribe para acceder a la justicia. Que se entiende justicia no solo a los jueces, sino incluso a las autoridades administrativas pertinentes para resolver una situación en materia ambiental. El cuarto pilar, que realmente es una iniciativa dentro de las negociaciones de la sociedad civil, tiene que ver con la situación de defensoras y defensores en la región. Una situación que es grave, donde infortunadamente Colombia ha estado liderando, ¿cierto?, los primeros puestos de asesinatos de líderes y de lideresas defensoras de la tierra y del ambiente. Y debido a esa situación, que se hace muy consciente en las negociaciones, entonces los estados se interesan por crear unas reglas claras de cómo cada uno de los estados partes debería defender los derechos humanos de lideresas y líderes en materia ambiental. Entonces, el alcance del acuerdo es concretar derechos que ya están en nuestra Constitución política, porque todos dirán, bueno, estamos hablando de participación, información, justicia, luego eso ya no está en la legislación y en nuestra Constitución. Sí, sí está, pero el acuerdo hace algo muy importante y es darle contenido concreto. Porque nosotros en nuestra legislación colombiana no tenemos una norma general de información ambiental, por ejemplo, ¿cierto? Todavía nos parece que falta incluso darle contenido a ciertas cláusulas sobre estos derechos, y el Acuerdo de Escazú viene a ser muy concreto y a dar una guía al Estado colombiano si se quiere legislar, ¿cierto?, o revisar la legislación para complementarla y fortalecerla. Creo que le han dado un alcance más allá. Hemos escuchado, más allá de lo que es el acuerdo, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, que el acuerdo automáticamente habilita unas organizaciones internacionales que se pueden intrometer en nuestro Estado y discutir la soberanía del Estado colombiano sobre sus recursos naturales. Eso está totalmente alejado de la verdad del texto del acuerdo, porque uno de los principios del Acuerdo de Escazú es la soberanía de los estados. Incluso te voy a contar algo de la negociación. En algún momento se discutió también el concepto de qué significaba público, porque público dentro del acuerdo somos los ciudadanos y ciudadanas que participamos, ¿no? Y que seremos quienes nos beneficiemos también del acuerdo, así como lo hace el gobierno. Y se discute público para decir si público significa toda Latinoamérica y el Caribe, o significan los ciudadanas y ciudadanos y obviamente los extranjeros que por nuestra Constitución pues tienen derecho. Y esa discusión se dio incluso, yo creo que, no sé si en ese momento ya se preveía la discusión que se iba a dar en Colombia, por ejemplo, de que cualquier ciudadano de la región se pudiera intrometer en nuestros asuntos. Lo claro es que cuando queda fija, digamos, o aprobado el concepto de público, es claro que no significa que cualquier ciudadano pueda intrometerse en los asuntos de todos los estados parte. Eso quedó en el marco de cada una de las legislaciones y no entiendo por qué ahora, digamos, se le ha dado como esa interpretación cuando justamente fue objeto de discusión. Me encanta sobre todo esa explicación y esa descripción tan clara que nos brindas, Erika, porque sí, realmente el temor que se ha infundado por múltiples fuentes, en múltiples medios, ha sido precisamente esa sobredimensión de que el acuerdo puede poner en riesgo incluso la soberanía y la autonomía que tiene el país en la toma de muchas decisiones. Sobre todo a mí me llamaba en términos personales mucho la atención cuando señalaban que es que muchas ONGs y algunos extremismos ideológicos podían llegar a intervenir cuando realmente creo que es muy claro el beneficio, la ventaja que trae, sobre todo en ese término de derechos de acceso. Y quiero aprovechar sobre todo tu presencia para que nos expliques realmente, les expliques a los televidentes qué es eso de derechos de acceso. Bien, derechos de acceso se van a llamar a los derechos de acceso a información, acceso a la participación y acceso a la justicia. Los derechos de acceso, como su nombre lo indica, significan derechos llave, ¿sí? Es como la puerta de entrada para ejercer otros derechos. Te voy a poner un ejemplo. Necesitas tener información sobre un proyecto que se va a dar en tu barrio.
no sé, la construcción de un centro comercial, sí, o de cualquier instalación industrial. Tu derecho allí es que tú estés seguro de que vas a tener el mismo bienestar que vienes gozando en tu barrio, ¿sí? Y que el ambiente no se altere, y que haya tranquilidad, y que no se talen todos los árboles, porque gozas de ese barrio, ¿sí? El derecho llave para entender lo que va a pasar con ese proyecto en tu barrio se llama acceso a la información. Entonces, el acceso a la información es un derecho, como el derecho a la participación, que te permite ejercer otros derechos. Por eso se llaman derechos de acceso, o también se les llaman derechos de procedimiento, porque en realidad, ¿tú para qué quieres la información? Para defender otros derechos, a la tranquilidad, al ambiente, a la intimidad personal y familiar, etc. Eso quiere decir acceso. Por eso Escazú es tan importante, porque establece las reglas claras, te da seguridad jurídica de qué debe saber un ciudadano para poder estar de acuerdo o en contra de cualquier actividad o proyecto que pueda impactar el ambiente. Por eso también el tercer derecho de acceso va a ser clave, y es la posibilidad que tienes de ir a reclamar ante los jueces o autoridades administrativas. Totalmente claro, Erika. Bueno, nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo en Cátedra Abierta. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta, conversando con Erika Castro Buitrago alrededor del Acuerdo de Escazú. Erika, quisiera aprovechar la oportunidad para que nos describas y nos cuentes entonces cuál es realmente el aporte que le hace el Acuerdo de Escazú al desarrollo sostenible de un país como el nuestro, Colombia. Bien, bueno, te lo voy a poner como en dos niveles. Te lo voy a decir de manera macro de este acuerdo, cómo viene a fortalecer las capacidades del Estado colombiano. Más allá de que nos centremos en los derechos de acceso, digamos, en las reglas concretas y claras, que como abogada pues sabrás que para mí es un éxito que hayamos podido negociar el acuerdo. Más allá de eso, el acuerdo establece unos mecanismos muy importantes. Un mecanismo de intercambio de información, y entonces va a haber la posibilidad de intercambiar experiencias, por ejemplo, en sostenibilidad, con todos los países partes. Tiene un mecanismo muy importante de cooperación internacional. Hablábamos en la negociación de que el Acuerdo de Escazú se convierte en una gran plataforma de cooperación internacional en materia ambiental, con los derechos de acceso como base. Bien, esa cooperación viene de la mano de un mecanismo que, a propósito, Colombia fue parte del grupo de trabajo que estableció las reglas del mecanismo, que es el de fortalecimiento de capacidades. Es decir, la cooperación se va a dar directamente a cada una de las partes para establecer cuáles son sus debilidades en materia de garantías de los derechos de acceso y cómo puede mejorar. Entonces, si te das cuenta, Escazú va mucho más allá de vamos a revisar las normas del Estado, cómo están las reglas, sino que crea como una gran comunidad de Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo los derechos. Eso en materia de sostenibilidad implica un aporte grandísimo, porque ese intercambio de información y cooperación para nosotros también es una ventana, ¿no? No solo vamos a recibir muchísimo de los éxitos que se han podido dar, e incluso, por ejemplo, en la gestión ambiental y empresarial en Latinoamérica, poder conocer cómo asumen la sostenibilidad con un nuevo enfoque, pues que yo no diría realmente nuevo, digamos, con un enfoque renovado de hablar de derechos de acceso. Mira lo interesante de poder establecer claramente para la gestión pública, la gestión privada de lo ambiental, para el asunto de llegar a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una mirada más amplia hacia los derechos. Las debidas diligencias, por ejemplo, de las empresas, ¿no? De la gestión ambiental, con un enfoque de derechos. Un enfoque de derechos que tiene en la base el acceso a la información. A propósito, eso me da también pie a hablarte de algo que es muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Relatoría de Libertad de Expresión, hizo un trabajo muy particular para los proyectos extractivos en Latinoamérica. Y se preguntó, bueno,
¿cuál es el aporte del acuerdo de Escazú en proyectos mineros y de hidrocarburos, por ejemplo? Y revisamos el asunto. Yo tuve el orgullo y la oportunidad de participar en esa investigación, que termina con una guía que le dice a las empresas extractivas, pero también le dice a los gobiernos y a la ciudadanía, en todas las etapas de los proyectos extractivos, esta es la manera de acceder de manera, digamos, segura, ¿sí?, en garantía tanto de los derechos de los empresarios como de las personas interesadas o de las comunidades de influencia. Esta es la manera de acceder garantizando derechos. Porque a veces también se olvida, ¿no?, ese aspecto de la sostenibilidad desde la gestión, ¿cierto?, empresarial, y las obligaciones que eso implica también para cada legislación. Al final, el acuerdo de Escazú, por eso te decía, en lo macro es maravilloso, digamos, para fortalecer las capacidades del Estado en materia de sostenibilidad, ¿cierto? Pero ya cuando podemos mirarlo, ya no diría micro, sino en términos de sectores, gestión empresarial, etcétera, es una herramienta muy importante para darte seguridad jurídica, para decirte en concreto cuál es la información relevante que debes aportar. A veces nos perdemos con tanta legislación o con tantos requisitos, obligaciones que hay que cumplir. El acuerdo viene y concreta. Entonces, yo te decía lo de la cartilla, incluso es una guía que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la relatoría, porque logró concretar en cada etapa, en cada eslabón, ¿cierto?, de la cadena de valor de estos proyectos, y decir, esto es con lo que un empresario muy comprometido con el tema de derechos humanos, con el asunto de la sostenibilidad y la protección ambiental, lo que debería cumplir. Entonces ahí es donde yo te digo por qué Escazú es importante. O sea, que podríamos decir que ese temor que muchos gremios y algunos sectores empresariales tienen realmente sobre la ratificación del acuerdo y su vigor, digamos, o su entrada en vigor, es realmente infundado. Es infundado ese temor que tiene el sector empresarial. Totalmente, porque hemos escuchado unas intervenciones, por ejemplo, que el acuerdo de Escazú va a ir en contra del sector arrocero, que tendremos inconvenientes entonces en sectores como la agricultura. Nada más alejado del asunto, porque el acuerdo de Escazú no trata esos asuntos. Ese no es el alcance del acuerdo de Escazú. Al contrario, el acuerdo de Escazú nos da seguridad jurídica, nos entrega la seguridad de cuál es el alcance de las obligaciones en materia de información y participación que los estados en Latinoamérica, pero sobre todo el colombiano, que participó activamente de la negociación, tiene para con los diferentes sectores. Yo creo que ahí hay mucha desinformación. Y solo déjame decirte que en el año 2018 se creó una mesa que se llama la Mesa Intersectorial de Democracia Ambiental, MIDA, y la crea el Ministerio de Ambiente, donde todos los sectores podían participar y tenían asiento. Lo que no entendemos ahora es cómo hay tal nivel de información si al final se abrieron los canales. Yo te decía, hubo una debilidad al inicio, pero la MIDA era el canal de información para los sectores productivos del país. Bueno, Erika, quisiéramos seguir hablando sobre este tema porque es muy interesante y sobre todo porque nos has ayudado a ubicar y a centralizar muchos puntos que realmente parecen difusos en términos de mucha información que hay, pero realmente pareciera ser información no real alrededor de las ventajas y el contenido real del acuerdo. Y eso para nosotros es muy importante. No sabes cómo te agradecemos desde Cátedra Abierta que nos hayas acompañado el día de hoy. No, antes a ti, muchas gracias. Sabemos que el acuerdo de Escazú es muy importante y que dado el contexto actual requiere muchísima pedagogía. Entonces, al contrario, te agradezco el espacio para hacer pedagogía sobre el acuerdo de Escazú. Y vamos a seguir conversando. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima emisión de Cátedra Abierta.